Puntos clave del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Vamos a empezar hablando un poquito de la morfología. Bueno, antes vamos a mencionar que el 1 de diciembre es el Día Mundial del VIH. Solo por si en algún momento se llega a preguntar, que luego vienen este tipo de preguntas. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de la morfología. Va a ser un virus de tipo retroviridae, lo cual quiere decir que tiene una transcriptasa inversa de ARN. Entonces quiere decir que con esta transcriptasa inversa, a partir del ARN va a ser ADN. Y no al revés como ocurre normalmente. Vamos a tener varios tipos. Lo que es importante saber en cuanto a los tipos es que el tipo 1 va a ser el más frecuente en el humano. Y este tipo 1 lo podemos dividir en tres. Hay un tipo M, un tipo 1M, tipo MO y tipo 1O, tipo 1N. Entonces M, O y N. Y el M va a ser el más frecuente. Y este M lo podemos dividir en 1A y en 1B. Solo saber aquí que el A va a ser el más frecuente en el mundo y el B va a ser el más frecuente en América. Bueno, ahora sí, en cuanto a la morfología, vamos a tener proteínas propias del virus y proteínas a las que se va a pegar, ¿no? O a las que se va a adherir. Entonces vamos a tener primero la P24. Vamos a tener la GP41 y GP120. La P24 va a ser la que recubra el ARN y luego lo libere en el interior de la célula. Entonces esta libera el ARN. Y la GP41 y la GP120 van a ser de anclaje. Estas las vamos a encontrar en la superficie viral y van a ser con las que se peguen a estos otros receptores. Entonces vamos a tener a los receptores a los que se pegan, que son CCR5, CD4 y CXCR4. Entonces, estos van a ser los que van a estar en el linfocito y a los que se va a pegar el virus del VIH para poder infectarlo, ¿no? Entonces aquí lo hacemos al virus así enojado. Listo. Entonces, esos van a ser, eso va a ser lo importante en cuanto a esta parte de la morfología. Factores de riesgo. Creo que ya todos conocemos los factores de riesgo, ¿no? Pero tenemos el contacto sexual y sobre todo hay una mayor probabilidad en el contacto sexual en la actividad anal receptiva. Entonces, anal receptivo es mucho más ligado a la adquisición de VIH. Pero también tenemos exposición laboral, como por ejemplo en internos, en doctores que se piquen con agujas contaminadas. Aquí, en este tipo de exposición, tenemos un 0.3% de riesgo por una exposición percutánea. O también podemos tener el factor de riesgo de uso de drogas intravenosas y compartir estas jeringas. Entonces, esos van a ser los factores de riesgo más importantes. Ahora, las etapas. Vamos a tener la división A, B y C, que es en cuanto a síntomas. Y vamos a tener la división 1, 2 y 3, que es de acuerdo a valores de linfocitos CD4. Entonces, linfocitos CD4, vámonos a estos. 1 va a ser más de 500 linfocitos. 2 va a ser de 200 a 500 y 3 va a ser de menos de 200. Ahí, este está fácil. A, B y C van a ser, como dijimos, sintomáticos, entonces, o síntomas, ¿no? Entonces, A va a ser aquí linfadenopatía. Entonces, aquí linfadenopatía. Y bueno, aquí podemos hacer la mnemotecnia, nos la menciona el doctor García, de los ganglios 1, 2, 3. Más de 1 centímetro, aquí vamos a ponerlo, 1, 2, 3. Más de 1 centímetro, más de 2 regiones o 2 o más regiones y por más de 3 meses. Esa va a ser la mnemotecnia ABC que va a caracterizar al VIH en etapa A. Después, en el B, van a ser las infecciones que no van a ser graves, infecciones no graves, como cual aquí tenemos cándida orofaringia o vulvovaginal, enfermedad pélvica inflamatoria, síndrome constitucional, displasia cervical, herpes zóster, púrpura, leucoplasia vellosa oral, listeriasis, y neuropatía. Entonces, esas van a ser las que tengamos en el B. Y en el C ya tenemos carcinomas e infecciones graves. Entonces, ¿cuáles van a ser los carcinomas que nos confirman el diagnóstico de VIH sin hacer estudios y que además también nos confirman la presencia de SIDA? Van a ser el sarcoma de Kaposi, el cáncer cervicouterino y el linfoma de Burkitt. Entonces tenemos aquí Kaposi, Burkitt y cáncer cervicouterino. Estos 3 van a ser los cánceres asociados a el VIH. Y como infecciones graves tenemos aquí neumocistis hirobeshi
histoplasmosis, toxoplasma y citomegalovirus. Esas van a ser las infecciones graves. Y como ya dijimos, lo que esté en 3 o lo que esté en C va a ser lo que consideremos como SIDA. Entonces, muy importante hacer esta asociación con pues estas 3 etapas, ¿no? En México se menciona que solo lo C va a ser SIDA, pero en Estados Unidos también abarcan todo lo que es 3, es decir, si tiene 3, aunque sea A B, o B, también se va a considerar SIDA, entonces tener en cuenta también esas diferenciaciones. Ahora, el diagnóstico aquí tenemos un diagnóstico primero de tamizaje, entonces vamos a hacer primero aquí un tamizaje, sobre todo en primer nivel, con pruebas rápidas, ¿no? Pruebas de antígenos rápidas, y si esta sale positiva, vamos a tener únicamente que hacer referencia a segundo nivel. Y si estamos ya en un segundo nivel o si nos llega este paciente, lo primero que le vamos a realizar es una primera ELISA. Si esta ELISA sale positiva, hacemos una segunda ELISA, es decir, la repetimos. Y si esta vuelve a salir positiva, hacemos la prueba confirmatoria, que es a través de Western Blot. Esta, como digo, confirma el diagnóstico. Y si esta nos confirma el diagnóstico, ahora sí hacemos los estudios propios de cuando ya se tiene el diagnóstico, que es hacer el conteo de linfocitos CD4 y también hacer la carga viral. Ahora, ¿qué pasa si nos sale esta primera ELISA negativa, pero tenemos alta sospecha de que tiene infección por VIH? Podemos hacer o podemos cuantificar la proteína P24, que es la que tenemos aquí arriba, que libera el ARN, o también la PCR. Esto por si nos encontramos en el periodo de ventana, que más o menos se da entre el día 10 y 11, en donde no van a ser positivas ni ELISA ni Western Blot, pero sí estas dos que acabamos de decir. Y además también hay que saber que tenemos un periodo de eclipse, que son los primeros 10 días en donde ninguna prueba va a ser reactiva o positiva, ¿no? Muy importante recordar eso. El tratamiento vamos a tener primero que hablar de las indicaciones. Y estas indicaciones pueden ser, tenemos unas indicaciones pasadas y unas actuales. Actualmente, todo paciente con VIH tiene que recibir tratamiento. Entonces, todo con VIH recibe tratamiento. Y anteriormente o en el pasado, teníamos que los criterios eran que tuviera SIDA, que tuviera embarazo, que tuviera infección por hepatitis B, nefropatía o un conteo de CD4 que puede ser de menos de 350 o de menos de 200, dependiendo de dónde se consulte. Entonces, esas van a ser las indicaciones. Y ahora sí, vamos a tener principalmente 3 situaciones distintas. Un paciente VIH positivo, una embarazada VIH positivo y un recién nacido producto de la embarazada VIH positivo. Entonces, en el paciente con VIH positivo, vamos a hablar también aquí, tenemos estas situaciones, voy a hacer una raya aquí, y vamos a tener también los fármacos, ¿no? Entonces vamos a tener fármacos Itran, como lo menciona el doctor Re, Itran con una N, vamos a tener también Itran con 2 Ns, entonces los Itran con una N son los análogos de la inhibidores de la retrotranscriptasa inversa nucleosídicos. Estos sí son nucleosídicos. Y los Itran con doble N son inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleosídicos. Recordar eso. También tenemos inhibidores de la proteasa y también vamos a tener los INSTI. Entonces, Itran con doble N, inhibidores de la proteasa y INSTI. Estos son los más importantes de recordar. Itran con una N y los INSTI porque van a ser los de primera elección. Entonces, Itran con una N. Tenemos aquí abacavir, emcitabina, lamivudina, tenofovir y sidobudina. Esos van a ser los fármacos Itran con una N. A ver, va de nuevo. Abacavir, emcitravina. No confundir emcitravina con efarvirens. Emcitravina, abacavir, emcitravina, lamivudina, tenofovir y sidobudina. Esos van a ser nuestros Itran con una N. INSTI, tenemos aquí dolutegravir y victegravir. Esos van a ser los dolutegravir y victegravir son los INSTI. Y después Itran con una N tenemos efarvirens, no confundir con emcitravina, efarvirens y nevipavina. Y como inhibidor de la proteasa únicamente tenemos ritonavir. Entonces, esos van a ser los fármacos que vamos a usar. Ahora, una vez que ya mencionamos estos fármacos, podemos pasar a los escenarios que acabamos de mencionar. Entonces, un paciente con VIH positivo, el tratamiento que se va a preferir es 2 Itran
y a este le vamos a asociar un INSTI. Entonces, ¿cuál va a ser la combinación? Tienen que ser 3 fármacos. La combinación de elección en un paciente VIH positivo va a ser abacavir con lamivudina, que son nuestros 2 Citran. Entonces, abacavir con lamivudina y un INSTI, que en este caso vamos a usar dolutegavir. Entonces, esas van a ser las combinaciones de elección. Ahora, en el embarazo, aquí hay que saber que sí, igual van a ser 2 Citran y un inhibidor de la proteasa. Aquí no vamos a usar ningún INSTI, sino un inhibidor de la proteasa. Y bueno, aquí dijimos 2 Citran, en donde siempre, cualquiera que sea la combinación, vamos a tener que... y un inhibidor de la proteasa. Entonces, siempre en estos 2 Citran tenemos que considerar que siempre tiene que estar presente sidobudina. Es sidobudina y 2 más, ¿no? Como se menciona en el fútbol, ¿no? Que va Morata y 10 más. Aquí es sidobudina y 2 más. Entonces, sidobudina y la combinación de elección va a ser sidobudina con lamivudina. Entonces, sidobudina con lamivudina y vamos a asociarle un inhibidor de la proteasa, que quedamos que el único que íbamos a usar aquí era ritonavir. Entonces, eso va a ser lo que usemos en el embarazo. Además, consideraciones propias del embarazo. Tenemos que, si la paciente tiene más de 1000 copias de carga viral, ahí va a estar indicado la cesárea. No se puede hacer parto con más de 1000 copias y además de esta cesárea tenemos que dar sidobudina intravenosa a ese paciente. Entonces voy a recalcar aquí la sidobudina porque es muy importante. Además, si tiene menos de 50 de carga, o por el lado contrario, si tiene menos de 50 de carga y además está en tratamiento con antirretrovirales, sí se puede realizar el parto. Entonces, más de 1000, cesárea, menos de 50, parto. Y bueno, también considerar que el efarvirens, que quedamos que efarvirens era un Itran con doble N, un no nucleosídico, nunca va a estar indicado como tratamiento en el embarazo. ¿Por qué? Porque es muy teratogénico y causa anomalías neurológicas. Pasamos ahora al recién nacido, como dijimos, de una embarazada con VIH positivo. En este caso únicamente va a estar indicado realizar profilaxis con sidobudina en las primeras 6 a 12 horas de vida. Eso es todo en cuanto al tratamiento del VIH. Y bueno, vamos a ir aquí, que es muy importante para mí recalcar esa parte. Tenemos aquí nuestros escenarios, ¿no? Entonces tenemos aquí, en rosa van a estar los Citran. Quedamos Itran, abacavir, emcitravina, lamivudina, tenofovir y sidobudina. En azul están los INSTI, dolutegavir y victegravir. En verde están los inhibidores de la proteasa o el inhibidor de la proteasa, ritonavir. Y en naranja los Itran con doble N, ¿no? Los no nucleosídicos, que no los usamos en ninguna de estas combinaciones. Efarvirens y neviparina. Entonces, VIH positivo, estamos aquí. 2 Citran con un INSTI. ¿Cuáles 2 Citran? Abacavir y lamivudina y un INSTI dolutegavir. Embarazo, 2 Citran con un inhibidor de la proteasa. ¿Cuáles son los 2 Citran? Sidobudina y lamivudina. ¿Con qué inhibidor de la proteasa? Ritonavir. Y en el recién nacido únicamente vamos a usar Itran, que va a ser sidobudina. Y bueno, eso es todo en cuanto al tratamiento. Pasamos ahora a algunas infecciones oportunistas que es muy importante revisar igual en este punto del VIH. Entonces, tenemos infecciones que van a infectar con menos de 200 de CD4, menos de 100 y menos de 50. Menos de 200. Pneumocystis jirovecii, que va a ser un hongo que va a causar neumonía. El diagnóstico lo vamos a hacer con azul de toluidano plata o metanamina de Gamori. La profilaxis en este caso va a ser con trimetoprim con sulfametoxazol. Ahí está. Trimetoprim con sulfametoxazol. Candidiasis es un hongo también, que aquí lo vamos a tener orofaringea o vaginal en caso leve y traquealoesofágica ya en una inmunosupresión más avanzada. La candidiasis va a ser la infección fúngica más frecuente en el VIH. El diagnóstico se hace con tinta china, como también pasa en el Cryptococcus neoformans. Y bueno, la profilaxis va a ser a través de fluconazol.
Entonces, cándida, profilaxis con fluconazol en menos de 200. Y en menos de 200 también encontramos la tuberculosis, que va a ser una micobacteria. Aquí hay que saber que tenemos que realizarle una reacción de Montauk o prueba cutánea o reacción de la tuberculina a todos los pacientes que sean VIH positivos. Y bueno, la profilaxis va a ser a partir de que tenga 200 con isoniazida por 9 meses, más rifampicina y piridoxina por 6 a 9 meses. Pasamos ahora a los de menos de 100. Tenemos Toxoplasma, Cryptosporidium y Cryptococcus neoformans. Entonces, Toxoplasma es un parásito que sobre todo va a dar en menos de 50, pero nos lo refieren también en aún o desde menos de 100. Este va a causar encefalitis. El diagnóstico se hace con IgG contra Toxoplasma. La profilaxis es con trimethoprim con sulfametoxazol y el tratamiento con sulfadiazina. Aquí, es importante recalcar, Toxoplasma se les hace la profilaxis igual que Pneumocystis jirovecii, por eso están juntitas o por eso las puse ahí juntitas. Pasamos a Cryptosporidium, que es un parásito que nos va a causar diarrea. Y bueno, nada más saber aquí que la profilaxis va a ser únicamente dar el antirretroviral. Pasamos a Cryptococcus neoformans, va a ser un hongo que cause meningitis, diagnóstico con tinta china, igual que como pasa en nuestra cándida. Aquí lo tenemos, cándida. La profilaxis se va a realizar con fluconazol e itraconazol y el tratamiento a través de anfotericina B. Y bueno, en menos de 50, que ya son las más graves, tenemos las micobacterias atípicas y el citomegalovirus. Micobacterias atípicas, sobre todo es Mycobacterium avium, nos va a dar neumonía y síntomas gastrointestinales, aunque menciona que se puede hacer sistémica. La profilaxis aquí va a ser con el antirretroviral y con acitromicina, y el tratamiento va a ser con macrólidos y con etambutol, fármaco antituberculoso. Y por último, el citomegalovirus va a ser un virus que cause retinitis. La profilaxis va a ser únicamente el antirretroviral y el tratamiento, una vez que ya se tiene el citomegalovirus, va a ser con ganciclovir. Y eso sería todo en cuanto a VIH. Aquí dejo la primera parte, bueno, más bien aquí dejo las infecciones oportunistas. Y de este lado dejo la primera parte del apunte. Y sería todo en cuanto a VIH. Muchas gracias.